Hola, bienvenidas y bienvenidos. Estamos iniciando el 2026 con nuestra temporada número 35 y nuestro primer invitado es un narrador chileno destacadísimo que ya hemos conversado con él previamente con su libro Laberintos del Presente y hoy vamos a conversar con Julio Enríquez Munita. Bienvenido Julio, ¿cómo estás? Hola Ángeles, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a ti porque contigo inauguramos este ciclo de este año 2026. Es el primer programa de nuestra temporada 35 y vamos a conversar sobre tu libro de cuentos y relatos, Casa Fantasmas y otros relatos, que fue publicado el 2025 por Simplemente Editores, que es tu casa editorial. Así que vamos a Así es. profundizar. Sí, vamos a profundizar con estas historias que tienen ambientes que se mezclan entre la realidad y lo onírico. Así que voy a presentar a Julio Enríquez Munita, que nació en Viña del Mar en 1969. Es escritor y tallerista y también espero que podamos conversar sobre esa experiencia. Ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, magíster en literatura también de la misma casa de estudios y máster en escritura creativa de la Universidad de Sevilla. Autor de los libros de cuentos La Primera Piedra, por Editorial La Trastienda en 1999, y Casa Fantasma y otros relatos por Simplemente Editores, que es el que tenemos aquí, publicado el año 2025. Y de las novelas Campanadas de Luz, editorial Por un Mundo Mejor, el 2004, antes del Leteo, de RIL Editores, el 2012, y Laberintos del Presente, Simplemente Editores 2023. Aquí la tengo, Mm. que fue nuestra primera entrevista. Ha obtenido reconocimientos en certámenes nacionales e internacionales, entre ellos Santiago en 100 Palabras, el año 2022, el concurso de relato literario Alberto Fernández Ballesteros de la Unión Gremial de Trabajadores de Sevilla, el 2019, y el concurso nacional de cuentos Teresa Hamel de la SED durante el 2016. Su ópera prima, La Primera Piedra, fue seleccionada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes durante el año 2000 para integrar las bibliotecas públicas de Chile. Así que felicitaciones, Julio, por todos tus logros literarios y estar en las bibliotecas públicas de todo Chile. Es cierto que es súper complejo y además es un honor. Así que muy, muy bienvenido. ¿Quieres Gracias agregar Ángeles. algo antes de seguir? No, que me genera mucha... eh, es muy simbólico comenzar este año con tu programa y justamente este libro fue publicado en noviembre del año 2025 y su lanzamiento fue la tercera semana de diciembre en la Biblioteca Municipal Gabriela Mistral, que es una de mis casas donde realizo talleres. Así que el año terminó muy bien en ese aspecto y bueno, está comenzando en términos literarios muy bien también. Sí, agradecerte a ti porque vamos a iniciar este ciclo el día martes, hoy que es martes 20 de enero, pero también una conversación que tuvimos previamente a este encuentro me otorgó la idea de lo que va a ser esta celebración de los 8 años de lecturas asombrosas, que tiene que ver con invitar a lectoras y lectores para que ellos a través de sus lecturas y apreciaciones, ¿cierto? Conozcamos su biblioteca de autor. Así que desde ya dejo invitadísimos a tus lectores, a quienes ya tienen la colección de la mayoría de tus escritos, ¿cierto? De tus obras publicadas para que nos contacten y podamos tener esa apreciación lectora que a veces es, o sea, que para mí es muy necesaria porque también a través de lo que piensan los lectores, ¿cierto? Se hace fomento de la literatura. Así que para eso quiero recordarles que anda circulando por ahí un video a través de mi canal de YouTube, ¿cierto? De Lecturas Asombrosas. Esta invitación
que es la convocatoria, va a ser durante todo el año, desde marzo a diciembre. Vamos a celebrar nuestro octavo aniversario y la invitación es para lectoras y lectores que tengan su biblioteca de autor. Así que pienso que va a ser una experiencia muy bonita, que abre también otras posibilidades, otras miradas y, em, y sería muy gratificante para mí que alguno de tus lectores también se atreviera a participar con nosotros. Así que para que también dejes invitados ahí a tus lectores. De acuerdo. Cazafantasmas y otros relatos. 18, 18 comprenden esta nueva publicación que, como bien tú decías, se presentó hace poquito para el público, ¿cierto? Y quiero empezar por la siguiente pregunta. ¿Cómo fue la selección de estos 18 cuentos y cuál, según tú, como escritor y autor de estos relatos, es el hilo conductor de estas 18 historias que nos presentas? Bueno, estos relatos estuvieron en mi carpeta de llamado Cuentos del siglo XXI. Y justamente tienen ese nombre porque mi primera publicación, o la anterior publicación de cuentos, que fue mi ópera prima, data del año 1999. Entonces, durante este siglo se fueron acumulando relatos, cuentos, sin, a veces con la intención de presentarlo a algún concurso. No tenía planificado todavía que conformar un corpus que fuera algo así como la segunda piedra, ¿no? Em, pero a la medida que iba avanzando y simultáneamente realizando talleres después de haber hecho este máster en escritura creativa, em, me fui dando cuenta de que mis relatos tenían mm, algo de autoficción, ¿sí? Autoficción. Yo enseño dentro de mis talleres autografía y autoficción, pero no me había percatado que efectivamente en algunos de mis relatos se arrancan algunos elementos biográficos. Y por lo tanto, cuando sentí que había terminado de contar la historia este gran cuento que tiene que ver con viajes, con relaciones, con cierres de capítulos, con despedidas y con nuevos comienzos, sentí que ya había un corpus más bien establecido. Y la pista me la dio, curiosamente, el título que da cuenta de este volumen, que es Casa Fantasma. Em, el último relato que escribí, que fue el año pasado, junto con autoficción, y sentí que ya había algo, que ya no tenía nada más que contar sobre esta temática. Ese es en definitiva. Y por lo tanto había que cerrar este capítulo. Eso yo diría que es el gran resumen de este tema. Ya podremos abordar, si tú así lo quieres, cómo Cazafantasmas también, que puede aludir, ¿no?, a esta película y de hecho lo hace, esta película ochentera, pero que en realidad tiene un trasfondo simbólico que solo me di cuenta después de escribirlo y de corregirlo, la verdad. Bueno, una de las cosas que a mí me llamó la atención de tu narrativa, especialmente en esta última entrega, tiene que ver con esa mezcla que tú muy bien dices de la autoficción, eh, mezclada con lo onírico y también con lo simbólico. Es tan delgadita la línea que finalmente cuando uno llega al cierre o al final de alguno de los relatos, queda como esa sensación de no saber si fue todo lo onírico o todo lo real que se cuenta en la historia. Y es una sensación como lectora bastante especial porque uno se queda prendada, en este caso yo, prendada de ciertas historias. Y tiene que ver también con los temas que uno va descubriendo a medida que se van leyendo las historias.
Lo bonito de los compendios de cuentos que nos permiten, aunque el autor les da un cierto orden del uno al último, como lectores tenemos ese privilegio de ir saltándonos o leer el que más nos llama la atención primero, ¿cierto? No es, el libro de cuentos no está hecho para leerlo en orden cronológico como está presentado. Y en ese sentido, yo estuve notando aquí algunos de los temas que veo que hacen que este corpus esté completo, sea como un corpus bien condensado, que tiene que ver primero con la atmósfera que nos recreas. Son personajes, los relatos están eh, contados a través de dos o tres personajes, ¿cierto? El personaje principal que interactúa con uno o dos, no son historias corales, por así decirlo, y a donde nos encontramos con estas atmósferas de soledad, con el amor en pandemia, con los quiebres que se suscitaron en el estallido social y con algunas distopías. Hay relatos bien distópicos. Al momento de hacer este corpus, que lo tomaste de esta carpeta de cuentos del siglo XXI, ¿fuiste tan consciente fuiste tan consciente de de estos temas o, o fueron o fue de cierta forma más espontánea? Sí, eso es muy interesante tu pregunta. La verdad que no fui consciente solamente hasta que sentí que no tenía nada más que contar, como te mencioné al principio. Pero claro, luego en el trabajo de corrección, de reescritura, de edición, en primer término, van apareciendo estos temas, ¿no? No le había tomado el peso a la pandemia. Yo el estallido social lo viví desde afuera, en ese momento estaba viviendo en España. Entonces para mí todo esto era presenciarlo por una gran pantalla. Pero la pandemia, a mí me tocó una doble pandemia, la que viví en España, en el encierro, y cuando logro salir para regresar a Chile, me vuelvo a encerrar. Entonces fue complicado en lo personal, pero es ahí donde después de leer para ya presentar los trabajos, me doy cuenta de que ahí están los temas señalados y está, por así decirlo, las consecuencias de de la pandemia en lo individual. Y mi relato sumado a muchos otros relatos van a conformar lo que hoy día a esta altura es una memoria colectiva de lo que ocurrió. Y claro, está el resabio de del estallido social, porque, porque fueron como dos olas que uno no... Fue un tsunami en todo el sentido amplio, y no nos alcanzamos, son olas que nos van golpeando, no alcanzamos a ponernos de pie de la primera ola y viene la segunda ola, y persisten esas especies de sismos marinos, internos de la Tierra, y yo creo que, claro, siempre he sido de la idea de que uno va escribiendo cuando suceden estos contextos tan importantes que son históricos, solamente el tiempo puede poner una mirada más ecuánime de lo que sucedió. Y en ese sentido, solamente tomando distancia de lo que escribí en aquel momento, uno puede hacer ese análisis, ¿no? Pero ya casi como un lector. Y por supuesto que no necesariamente va a coincidir con el otro lector, el otro, que al final es el que completa la obra, como bien nos señala Humberto Eco, ¿no? Tiempo. Papá Eco siempre sale a relucir en la parte literaria. Otro tópico que olvidé mencionarlo, pero podemos trabajarlo o sea, no independiente, pero dentro de los tópicos que yo encontré, fue esta doble visión de la migración. Eh, Ujú. eh, la temática, la forma en la que tú sueles presentarnos las historias es bastante contemporánea.
nos podemos sentir muy reflejados, ¿cierto? Con ciertos personajes y con ciertas situaciones. Y la doble forma de migrar, ¿cierto? El migrante que sale, y ahí está tomado desde tu biografía, el migrante que sale a otro país a estudiar, que quizás se gana una beca o juntó, ¿cierto? Todos los requisitos para irse a estudiar fuera, versus la migración a la que estamos, que se ha convertido, ¿cierto?, en un problema a nivel mundial y también local. Eh, ¿Por qué lo digo esto? Porque para mí es importante también encontrarle un significado de compromiso a los escritores cuando escriben historias, aunque sean de ficción. ¿Cachai? Es como el doble aporte que como, por lo menos yo en lo personal, exijo en el trabajo literario, ese compromiso por la vida cotidiana que se está narrando. Así que quiero felicitarte también por eso, porque nos muestras en diferentes relatos, nos muestras estas dos formas de migrar que permiten comprender que las situaciones siempre son distintas, pero ser migrante, independiente de la situación, siempre es un proceso complejo, independiente de cómo, de la forma en que migras. No sé si se entiende, o quizás me enredé un poco. No, ¿Qué- no, sí, sí, sí está claro. De hecho, eso es lo que señala. Yo tuve un periplo en Estados Unidos y a continuación, de forma consecutiva, a España. Y en total conformaron 6 años, donde fui un migrante. Claro, no. Un migrante, yo diría, de experiencia, de trabajo y de razones más bien personales, pero no fue una migración porque, como me topé particularmente en Estados Unidos, bueno, también en España, que migraban por situaciones políticas, por situaciones de terrorismo, por pobreza, pero todo ese conjunto de migrantes al final, a ojos de los que residen, es uno solo, somos todos inmigrantes. Las razones en realidad ya se pueden establecer en conversaciones de mayor profundidad. Entonces, fue muy interesante ese choque y particularmente con lo que está sucediendo hoy día, no solamente en el país, sino que en el mismo Estados Unidos. De hecho, hay un cuento ahí que presento que es El último graznido, donde se presenta una situación entre distópica, pero más bien realista de lo que podía suceder. Pero eso fue en el primer periodo de Trump, en el gobierno que me pilló saliendo de Estados Unidos, vencía ya mi paso. Pero curiosamente, hoy día estamos en el segundo gobierno de Trump y ese cuento parece tomar aún más vigencia. Entonces es como extraño, medio sincrónico, profético, si lo quieres ver de alguna manera. Y también hay un par de historias de una pareja que yo diría que es brutal lo que se vio, pero que no está muy alejado de la realidad. Y también está el autoexiliado, que es una especie de inmigrante que no quiere volver al país porque en su pasado se esconde una realidad que no quiere asumir. Entonces sí, están todas esas hebras que tú mencionas, pero de nuevo, no soy consciente cuando me senté a escribir esta historia, no dije ya hoy día me toca escribir un cuento de inmigrantes. No, eso quedó ahí, producto de todo lo que hemos conversado. Y claro, es como, yo pienso que el inconsciente que habla, ¿no? Y Pero que necesita como cortarse, ¿no? Sacarse esta alimaña, exorcizar. eh, y bueno, salen esas historias. sí, tú hablas del inconsciente que necesita salir y que es que a través tuyo, ¿cierto?, sale en estas formas narrativa de cuentos y relatos. Quiero que hablemos del narrador en primera persona. De la mayoría de tus relatos Mm. encontramos este narrador en primera persona que va contando o lo que le va sucediendo o que, ¿cierto? O que le sucedió y a partir de lo que le sucedió está viviendo ciertas situaciones. Eh, Tú empezaste señalando que son una mezcla de autoficción, ¿cierto? Situaciones propias llevadas a la ficción para completar estos relatos. Para mí,
una de las características, y también creo que tiene que ver con tu voz narrativa, que yo creo que se vuelve más grande o se fundamenta con este Cazafantasma y otros relatos, que tu narrador en primera persona tiene una cierta cadencia para contarnos la historia, que tiene que ver con el ritmo, ¿cierto? Con el ritmo del relato, con estos personajes que, si bien son varios, pero uno podría decir es el mismo en diferentes situaciones, eh, con el ritmo, con esta cierta placidez en algunos, nostalgia, miedo, asombro en otros, y también como una característica del personaje principal. Esta cadencia, por lo menos yo la viví y la experimenté como una característica de tus personajes principales. Eh, ¿Qué me puedes comentar sobre esta visión? Si estoy equivocado o no, si te asombra. Bueno, la verdad que no podría decir que estás equivocada porque es tu lectura y por lo tanto es absolutamente posible y deseable que sea tu versión. Claro, el narrador en primera persona tiene esa cercanía eh, que, que hace pensar, aun cuando no hay una declaración previa del autor, de que hay ciertos elementos vividos por el propio narrador, ¿no? En el mundo real, por decirlo. Em, pero claro, siempre he pensado que este narrador en primera persona está contando la misma historia, ¿sí? Es como una gran historia con diferentes prismas, ¿no? Diferentes universos, para colocarlo en términos cuánticos, los llamados multiversos, ¿no? ¿Qué pasa si hubiera tomado esta lección de carrera, de relación, donde me habría llegado? Entonces, claro, van apareciendo estos personajes en primera persona como versiones de mí mismo. Y ahí está lo potente que es poder escribir algo autobiográfico con elementos de ficción, que es lo que define la autoficción, ¿no? Que lo que no ocurrió en realidad es tan real como lo que sí ocurrió. Y eso que parece una paradoja tiene que ver justamente con una mirada de resignificación de los elementos, de poder cerrar conversaciones que quizás no se sostuvieron en su instante, pero que ahora lo maravilloso que tiene la literatura es poder dar cuenta de ese pasado, valorarlo, resignificarlo y quizás en cierta medida sanar de algunas heridas. Eso es inevitable. No, yo no, mi leitmotiv no es la sanación, ¿no? Yo no escribo escritura terapéutica, aunque sí la he experimentado y la he enseñado. No, estas son historias. El objetivo, tengo que ser muy claro, Ángeles, el objetivo es contar una historia que a mí me seduce, que es la que yo estoy escribiendo, y si el lector se encuentra con una historia que lo captura, que lo entretiene y que hace que al final de la lectura no sea el mismo lector, es bien ambicioso lo que digo, para mí es el gran premio. Ahora que haya elementos autobiográficos, en realidad es una suerte de valor agregado que lo puedo reformular, que lo puedo plantear, pero que al lector en realidad no le debiera interesar, ¿no? Si es mi vida o no es. Y respecto a la cadencia, claro, eso no soy consciente, si tú me lo dices, yo le enseño a mis alumnos que ojalá podamos todos encontrar nuestra propia voz, nuestra propia identidad, de tal manera que si alguno de nosotros no sé, como ejemplo colocaba la Plaza Ñuñoa porque estábamos haciendo un taller cerca de ahí, nos encontráramos con un manuscrito sin ningún autor. Y ahí, por ejemplo, aparecía cualquier alumno, Patricio, por ejemplo, y dijéramos, hoy este texto se parece a Patricio, diría yo que es Patricio.
ahí estamos enfrente de un descubrimiento, de una madurez como autores. El que otro nos pueda reconocer, incluso sin que nuestro nombre figure en la portada. Así que me pone contento lo que me dices tú, si hay una cadencia, un ritmo que es característico. Bueno, enhorabuena y gracias por hacérmelo notar. Bueno, yo quiero ser, voy a decir algo con toda la humildad que puedo, para que no suene, no suene errático lo que voy a decir, pero creo que logras magistralmente lo que acabas de decir. Por un lado, el autor sana esas situaciones, ¿cierto? Que son su experiencia, pero al mismo tiempo entretiene, asombra, permite la reflexión, permite detenernos como lectores. Claro, yo no conozco tu vida personal, no podría decir en qué punto de algún relato esto es lo que le pasó en realidad y esto no. Y esa es la fascinación de estos relatos de Cazafantasmas. De hecho, hay dos que me gustan, o bueno, hay varios que me gustan, pero quiero destacar dos que tiene que ver con cómo un personaje se relaciona a partir de la decepción y de la decepción amorosa con un cactus. Esos diálogos, claro, en el cuento es un cactus, pero ¿quién no ha tenido quizás un gato, otro objeto con el cual conversa o habla en voz alta? Y está y me gusta mucho cómo está escrito ese cuento. A lo que voy, y haciendo cierre de este tema, es que justamente tu trabajo como narrador está bien presentado. No se distingue, no se logra distinguir y los cuentos están bien y los relatos están tan bien armaditos que uno queda así como, oh, eh, em, eso. Y me asombró que fueran 18 cuentos. Es un corpus bastante grande y amplio. Así que es una excelente lectura veraniega, ¿ah? Tomarse tiempo de ir descubriendo tu propuesta narrativa. Eso. No sé si quieres aportar algo con lo que dijo. Estoy un poquito dispersa con eso. O invitarte a nuestra lectura, la primera lectura de este ciclo 2026, para que nuestros seguidores, ¿cierto?, vean la coherencia entre lo que estamos hablando y tu forma de escribir. Bien, sí, quizás agregar pero no referente a mí, sino en particular lo maravilloso que tiene la literatura es que cuando aparecen temas tan humanos, tan eh, experimentados por todos nosotros, pero que alguien lo presente y uno se pueda representar. En este caso era un cactus, ¿no? Un cactus donde el protagonista, en cierta manera, se redimía, ¿no? O lo usaba como puente de comunicación con su pasado. Claro, uno conecta. O sea, a mí me ha pasado que leyendo a autores, por ejemplo, últimamente estoy embarcado con un autor que me gusta mucho, que es Jeremías Gamboa, un autor peruano. Estoy leyendo una novela ambiciosa, eh, donde aparecen temas que en cierta manera los viví o los experimenté. Entonces, la historia del otro autor pasa a ser tuya, eso es lo que quiero decir tú. En cierta manera, se rompe esa pared y pareciera que uno estuviera viviendo o recordando la propia historia. Así que si en algo, eh, vuelvo a insistir, conecta con algún lector, eso es, desde la perspectiva mía, de autores, es maravilloso. Y bueno, para entender eso, quizás a manera de introducir Cazafantasma y otros relatos que en este periodo de estival lo podemos llevar a la playa, a la montaña.
Ya están las principales librerías, particularmente la librería del GAM. Em, Voy a partir por o voy a leer el prefacio, ¿no? Prefacio o la ciudad que soñó. En la ciudad que soñó se encontró con distintas versiones de sí mismo. Algunas personalidades eran mayores que él, otras estaban en los albores de su juventud, unas pocas acariciaban la adultez y unas cuantas identidades vestían de niño. Todas ellas habitaban diferentes espacios, incluso rincones de la urbe, una casa aislada que tocaba la precordillera, un departamento antiguo en que era posible escuchar los bombardeos sobre la moneda, una casa pareada en los arrabales de Santiago, donde la neblina entraba a la cocina, un cuarto de pensión con un pequeño closet y una estantería que guardaba la única novela que consiguió escribir, un ático que uno de sus hermanos le cedió para que pudiera vivir sus últimos días, un ropero abandonado en un potrero que había adoptado como habitación y estudio de trabajo, un espejo en el cual no se reconocía. A cada uno de sus yoes les preguntó si eran felices. Todos, con una sola excepción, le respondieron que no. Incluso se aventuraron a decirle el porqué. Hablaban de trabajos esclavizantes, de estudios que no les hacían sentido, de amores que partieron muy pronto o de manera inesperada, de hijos que nunca vieron crecer o nacer, de mascotas que ya no estaban con ellos. Para subsistir, se aferraban a la esperanza del futuro, esperaban con cierta ingenuidad que la ciudad les diera un mañana distinto al hoy. Mataban las horas sentados en un balcón, en una terraza, en una banca de plaza, a imaginar ese porvenir. El único que le dijo que era feliz no supo explicarle el motivo. Tampoco le mencionó nada del futuro. Se limitó a cerrar su libro, un libro que leía en ese momento, y ofrecerle un té, acompañado de una marraqueta con tomate y aceite de oliva. Hablaron por horas, hasta destaparon una botella de vino. Ambos brindaron por el presente. Ninguno de los dos quería despertar. Prefacio o la ciudad que soñó. Eh, Hay que decir algo en en este corpus de cuentos que lo hacen también diferente a la mayoría de libros de relatos y cuentos que tienen que ver con este prefacio y también con los postcréditos, que no suelen llevar los libros de cuentos. Y contarles también que el primer cuento y el último son los que han sido premiados, ¿cierto? Una película sueca en el año 2016 y Graznidos el año 2019. Así que también tiene ciertas características que difieren de lo que estamos habitualmente cuando encontramos un libro de cuentos y de relatos. Los hace singulares. Entonces uno podría decir que son al estilo de Julio Enríquez Munita, ¿o no? Bueno, muchas gracias. Sí, sobre todo el postcrédito fue un guiño cinéfilo, em, y que cierra este relato. Y, y claro, en su momento no estaba pensado, sino que nació en el momento de situar estos cuentos en una gran sábana e ir viendo qué quedaba en este compendio. Dejé muchos afuera. eh, y estos 18 son los que en realidad tenían que formar parte de Fantasmas y otros relatos. Estamos aquí en Lecturas Asombrosas en el caluroso verano del 2026, martes 20 de enero, iniciando este nuevo ciclo, celebrando los 8 años de Lecturas Asombrosas, con esta conversación profunda con nuestro invitado que abre, ¿cierto?, este ciclo, el narrador chileno Julio Enríquez Munita, conversando sobre su última entrega, Fantasma y otros relatos para que ustedes se animen, se acerquen ahí al GAM a adquirir estos libros de cuentos que están, según mi apreciación lectora,
eh, interesantes, asombrosos, distópicos, oníricos, y ya han podido escuchar en su voz, ¿cierto? Esta forma de primera lectura, este acercamiento a lo que es el corpus, el prefacio o la ciudad que soñó, ¿cierto? Con aquí estamos en un narrador en tercera persona, pero la mayoría de los relatos están en este narrador de primera persona. Julio, quiero que, si tú me permites, que nos desviemos un poquito de tu vestidura de narrador de novelas y de cuentos, premiados por cierto, y conversemos un poco de este desdoblamiento del escritor que realiza ya hace bastante tiempo interesantes y muy bien participativos talleres literarios. ¿Tienes un magíster en escritura creativa, pero cómo es este desdoblamiento, esta forma de inspirar a otros al bonito oficio de escribir y al difícil oficio de escribir o Claro. complejo oficio de escribir? Bueno, la verdad que no lo veo tanto como un desdoblamiento, em, más bien lo veo como un ecosistema donde conviven perfectamente el poder hacer talleres, ser un tallerista y a la vez escribir. Son experiencias que se nutren bidireccionalmente. Y claro, lo que plantea es, yo me inicié cuando ya estaba trabajando como ingeniero el primer año. Siempre me gustó la literatura, era un muy buen lector. En la universidad tuve a Nicanor Parra como profesor, pero nunca me había aventurado a escribir. Y lo que hice fue comenzar a asistir a un taller, que recuerdo con mi primera maestra, que fue Soledad Fariña. Ella es poeta, y yo la verdad que pensé que era poeta, y llegué a ese taller y a poco andar ella me dijo: Julio, tú eres narrador. Así que lo que estaba escribiendo en realidad son más bien en esa línea. Entonces esa primera experiencia que yo la viví después con Alejandra Basualto, bueno, después vino el magíster y el máster. A mí mm, y por lo que vi en Estados Unidos, la verdad que hay carreras de pregrado que son de escritura creativa. Em, entonces, esa pregunta de que la escritura no se enseña, yo difiero. Sí se puede enseñar, sí se puede disciplinar, pero claro, uno después descubre su propia estructura si es que quiere romperla. Pero en el aprendizaje de poder compartir con otros compañeros, de que te puedan leer, que te puedan criticar, incluso que puedas preparar tu cuerpo para recibir una crítica, te hace un mejor autor. Y eso se puede enseñar. Y yo descubrí que tengo facilidad para enseñar, es algo innato. Yo creo que vienen los genes. Mi madre es profesora y probablemente heredé ese cariño por mostrarle al otro una posibilidad. Así me gusta establecer a mí posibilidades. A mis alumnos siempre les digo, les presento la estructura muy ordenada de cómo uno debiera componer un relato. No es una receta infalible, son estructuras canónicas, insisto, pero que después se pueden, por supuesto, adaptar. Todo buen narrador ha leído El viaje del escritor, que al final se basa en los haberes de mil caras de Campbell, porque cada uno recorre en su vida el mito del héroe, el camino del héroe. Entonces, la estructura, esa historia que está en nuestro subconsciente, nuestro inconsciente es lo que nos contamos ahora y es lo que estamos acostumbrados a leer. Y eso, en cierta manera, es lo que les muestro a mis alumnos con la estructura canónica. Entonces, no sé si estoy respondiendo tu pregunta, pero estaba convencido de que, porque lo viví, que se puede enseñar. Y después lo que viene a continuación de eso es una experiencia que no tiene que ver con la enseñanza propiamente tal,
sino que tiene que ver con una experiencia de compartir con el otro historias que ya sean ficción o- o autobiográficas, crea un ambiente, un teatro donde podemos volver a contar nuevas historias. Estas historias que antes uno lo hacía sentado alrededor del fuego, ¿no? Como nos dice Byung Han, que este arte de narrar y de contar una historia se ha perdido, en estos talleres se recupera. Y en mis talleres está la doble dimensión. Mis alumnos, yo les propongo una lectura de un autor consagrado, un autor, una autora, y comentamos esa lectura, pero a su vez también tenemos la tarea de traer un escrito. Entonces estamos constantemente en ese universo, ¿no? Esa doble puerta, la de la lectura y la de la escritura. Sin lectura no hay escritura, como todo buen narrador debiera saber, ¿no? Así que desdoblamiento, no lo sé, quizás, pero lo que sí tengo claro que hay un ecosistema. Yo aprendo tanto de mis alumnos como, o quizás más, de lo que ellos aprenden de mi propia experiencia, ¿sí? Porque al final es mi experiencia. Lo que yo he leído, lo que estudié, el cómo veo la literatura y la escritura. Pero está el tema de intercambiar historias, el conocer al otro. Y en el conocer al otro, como dice esta máxima, uno se conoce, ¿no? Así que bien, eh, ahora dentro de eso, claro, está la particularidad que por alguna razón me especialicé, o más que especializarme, tengo talleres con adultos mayores. Eh, He tenido alumnos de más de 80 años, 83, 84 años, que cuentan unas historias que cualquiera quisiera ser escuchado. Y quizás el valor de los talleres es que hay audiencia, ¿sí? Eh, Quizás no todos los cuentos van a ser publicados porque la publicación interviene en otros factores, pero el solo hecho de que el compañero lo lea, ya esa historia tiene sentido. El hecho de que para estos adultos mayores puedan darle forma a un escrito que después pueda ser leído por los hijos, por los nietos, hay un legado ahí. Y tomar conciencia de que esos talleres los estamos co-creando con mis alumnos es un premio mayor, es un premio mayor que va más allá de un oficio, de un trabajo, porque para mí ha sido un trabajo eso, percibo ingresos, lo he diseñado de esa manera, em, pero si no existiera eso de por medio, igual sería un trabajo grandioso, la verdad. Así que eso te puedo decir, mis talleres están bien estructurados, están bien pensados, planificados, hay horas de planificación pedagógica en eso. Pero después está el deleite, ¿no? La hora de juntarnos y de poder escucharnos. Y, y la verdad que es un privilegio poder hacer talleres. Mm. Bueno, aquí vamos a decir que tus talleres son talleres ideasalmargen.com. Ahí pueden encontrar la información si quieren unirse a esta forma singular en que realiza estos talleres de escritura creativa. Yo hablaba del desdoblamiento, ¿sabes por qué? Porque he tenido la experiencia también haciendo talleres en que muchas veces las personas dejan un taller cuando se dan cuenta que el tallerista siendo escritor, y quizá un escritor publicado, ¿cierto? Eh, eh, Empiezan a sentir de que tienen que escribir como el escritor que está haciendo el taller. Entonces, siempre he pensado de que esa doble militancia tiene que llevar un cierto desdoblamiento para no caer en eso inconscientemente. Y por Muy eso buen el que punto. tú, claro, y por eso como tú lo reformulas, lo presentas y lo vives, ¿cierto? Es como realmente debería ser. Y en ese sentido he escuchado experiencias que han sido súper dolorosas para quienes tienen la ilusión de aprender a escribir y han tenido que dejar a mitad
el taller porque sienten que no pueden usar su propia voz. Entonces, por eso hablaba de desdoblamiento, pero me encanta que sin esta explicación mía, tu respuesta es súper sincera, positiva, y es como tú enfrentas el trabajo de tallerista en conformar estos espacios de confianza, de aprender juntos y que también sea el espacio en que personas, como tú bien dices, em, más grandes, más adultas, tengan el espacio de compartir sus historias y llevar esas historias orales a a la escritura. Así que eso deberían ser todos los talleres, pienso yo, no sé. No, de todas Deberían maneras, ser, de todas maneras. Un taller deberían. tiene que, o sea, la verdad que un buen instructor, profesor, lo que hace es inspirarte para encontrar tu propia voz. ¿Sí? O sea, uno no quiere, tal como dices tú, seguir o que escriban como uno, no, para nada, en mi caso. De hecho, yo no me autorreferencio. Las lecturas que le propongo son, eh, bueno, grandes autores consagrados y del cual tengamos todos que aprender. Yo en la misma propuesta sigo aprendiendo. Un buen cuento, tú lo puedes leer 10 veces y en cada una de las lecturas vas a encontrar algo nuevo, algo que aprender como autor y como lector. Esa es la verdad. Agradezco tanto esta conversación, Julio. Yo me quedé con la intención, ¿cierto?, de participar en el lanzamiento. Tuviste la amabilidad de invitarme y por razones de salud de mi hijo pequeño no pude asistir. La invitación aquí en Lecturas Asombrosas es que más lectores y lectores se acerquen a tu narrativa, no solamente con este último, sino que también, ¿cierto?, con esta invitación que hacemos, que lo llevamos haciendo hace bastante tiempo, de conformar nuestras bibliotecas de autor y poder ir acompañando a nuestros escritores, ¿cierto?, contemporáneos y a los que ya no están con nosotros o que son grandes hitos de nuestra literatura, también conformar su biblioteca de autor. ¿Algo que quieras decir antes de finalizar nuestra conversación? Bueno, extenderles la invitación a, a sumergirse en estos relatos, em, a visitarme también en mi sitio web, sí, porque para este año ya a contar de marzo abriremos nuevos talleres, nuevas plazas, em, y en definitiva a leer, sí, sí. Si no me leen a mí, creo que estamos en un momento donde es necesario reflexionar. Y la literatura es un vehículo que nos permite, ya sea desde lo filosófico, de lo realista, hasta la ficción, poder construir mundos para tener una visión de mundo, una propuesta eh, que pueda hacer frente quizás a un mundo en que vamos perdiendo nuestra capacidad de asombro. Eh, Creo que leer nos hace más maduros para construir un mundo mejor, aunque suene un poco utópico, la verdad que no lo es tanto. Lo veo en los talleres porque eh, cada uno salimos transformados, eh, motivados para poder encarar proyectos nuevos. Y en definitiva, sin esa lectura, sin esa reflexión, esos proyectos carecerían eh, de contenido, de esencia. Así que la invitación es a mantenernos activos. Tu programa es, por supuesto, que un canal para poder resistir a esta especie de aislamiento personal que hoy día tenemos y que en un mundo donde hoy día están pasando muchas cosas, es necesario tener una opinión, una voz y la lectura nos da esa herramienta. Eso, Ángeles. Gracias a ti, Julio. Decir que Casa Fantasma y otros relatos
Contiene 18 historias que son muy contemporáneas, que son reflejo de la visión particular del autor, ¿cierto?, de Julio, con respecto a temas que nos son transversales, independientes si estamos aquí en Chile, en España o en la India, y son cuentos que además de asombrar, tienen uno o varios hilos conductores y donde esa línea tan delgadita entre la realidad, entre la autoficción, ¿cierto?, entre la realidad, lo onírico y lo simbólico, es trabajado de tal forma que nos permiten como lectores sorprendernos, cuestionarnos, recordar, decir, hoy sí, yo también estuve, también estuve en esta situación. Em, y también con el asombro de situaciones que de repente uno las ve tan lejanas, pero que son del, del acontecer diario. Es como si Julio hubiese tomado algunas noticias, ¿cierto? Temas noticiosos y los haya volcado en sus relatos. Así que súper, súper invitados y súper invitados a los lectores de Julio que tengan dos, yo tengo dos, espero ir, tengo dos, pero la idea es que desde dos libros hacia arriba, ¿cierto? Podamos reunirnos aquí y aprender de las apreciaciones lectoras y por qué la narrativa de Julio se ha vuelto imprescindible para sus lectores. Esa es la invitación. Aquí en Lecturas Asombrosas, como siempre, soy Ángeles Barrera. Muchas gracias, Julio, por estar iniciando este ciclo 2026 y a ustedes esperarlos todos los jueves del 2026 en estas conversaciones en profundidad. Así que desde aquí me despido y muchas, muchas gracias por todo. Gracias, Julio. Un gran abrazo. A ti, Ángeles. Gracias, gracias.